Si bien es bastante sabido que fue, en síntesis, la crisis del 83, ese parón de producción de las empresas que en ese entonces producían videojuegos hasta el 85, la mayoría no está tan al tanto de cómo se produjo todo esto, pues por lo general se atribuye todo al infame juego de E.T. para Atari 2600, lo cual no es del todo así. Así que para entender todo lo que llevó a la caída de Atari y casi de la industria completa de los videojuegos, tenemos que ir hasta 1972. Tras la salida de la Magnavox Odyssey surgió el mercado de las videoconsolas, marcando el inicio de la primera generación de consolas. Pasados unos años, a principios de los 80, la segunda generación de consolas empezaba a consolidarse, en un punto donde las consolas de sobremesa empezaban a ser rentables y donde muchos desarrolladores se hacían con grandes cantidades de dinero y prestigio prácticamente en cuestión de días. Al ver esto, como pasa con todo, muchas empresas ajenas al mercado de los videojuegos empezaron a incursionar en este mercado, pues a diferencia de ahora no había un pequeño grupo de empresas líderes en el mercado que son prácticamente inamovibles, y al no haber un mercado definido, cualquier empresa grande o pequeña podía sacar su propia consola, así llegando a 1982 con 21 consolas en el mercado. Lo cual hacía que para el comprador promedio, aquel que no tenía experiencia con los videojuegos, que hasta ese momento se reducía a los arcades, a saber quiénes desarrollaban los videojuegos para los arcades, y esa era la única noción que un entendido podía tener de cuando algo era de calidad o no. La mayoría del público tenía conocimiento nulo, así que para comprar una consola era como jugar a la lotería, pues tampoco había gente que se dedicara a reseñar videojuegos, podías toparte ya sea con algo muy bueno o con algo estúpidamente malo. Pero el problema no radicaba solamente en la saturación del mercado de consolas, sino que el mayor problema era la cantidad excesiva de videojuegos que salían día con día, pues cualquier persona con ciertos conocimientos de programación y electrónica, que con los tiempos que corría eran cada vez más, era fácil programar tu propio juego, meterlo en un cartucho y venderlo en las tiendas o por correo. Por lo cual el mercado se llegó a inundar de juegos que por no tener otra forma de describirlos eran una porquería, lo cual hizo que la gente poco a poco perdiera la confianza en la industria, por ende haciendo que la misma perdiera clientes. Eso, junto con el creciente mercado de las computadoras personales, fue un golpe duro para las empresas de videojuegos. Y un poco en este ejemplo entra el infame E.T. de Atari, con la única diferencia de que el proyecto fue financiado por la misma Atari. En resumen, Atari era la compañía líder en videojuegos de la época. Tanto los videojuegos para las máquinas recreativas como para su consola, la Atari 2600, eran éxitos, teniendo ya una especie de sello de calidad todo aquello que llevara el logo de Atari. Pero la compañía Coleco estaba empezando a hacerles la competencia, por lo cual Atari empezó a enfocarse en sacar juegos rápido y que se vendieran en vez de sacar productos de calidad. Después de que E.T. fuera un éxito en taquilla, Atari pagó cerca de $20 millones en los derechos de la película a Universal Studios. Tras esto, Atari contrató a un solo programador para, valga la redundancia, programar el juego, y para ello le dieron un periodo de 6 semanas. Una persona, 6 semanas para hacer un juego desde cero. Por muy sencillo que fuera, esta tarea era prácticamente imposible, y todo esto se hizo para que coincidiera con las fechas navideñas y poder venderlo más. Para hacerlo corto, el videojuego fue un fracaso, no solo era confuso y aburrido, sino que también estaba plagado de bugs y errores que muchas veces eran fatales, y al no devolver la inversión, Atari quedó en bancarrota, y de esta manera desapareciendo la mayor compañía de videojuegos de ese entonces. Esto fue lo que causó la pérdida de confianza de la gente, pues se veía a las consolas de sobremesa como una inversión innecesaria. Sobre todo habiendo otras opciones para el entretenimiento electrónico como las computadoras personales, entre estas destacando la Commodore 64, que fue la que más se vendió. Los videojuegos hasta cierto punto se mantuvieron gracias a los arcade, pero aquellas compañías que se dedicaron a crear consolas y videojuegos para las mismas cerraron o en su defecto cerraron las divisiones dedicadas a esto, algunas como Coleco, Mattel y claro, Atari, la cual fue vendida. Todo eso siguió hasta 1983, en donde gracias al auge de las computadoras empezó a surgir una generación de desarrolladores independientes, pero lo que más influyó fue cuando una compañía dedicada a los juguetes y los arcades incursionó en el mercado de las consolas de sobremesa, lanzando la Family Computer o Famicom en Japón, la cual llegó a América y Europa en el 85 con el nombre de Nintendo Entertainment System. Esta compañía era Nintendo. La NES fue un éxito en América, a pesar de su relativamente elevado precio de $199, que es equivalente a unos 450 a día de hoy, y gracias al éxito que fue, abrió las puertas a otra compañía a lanzar su propia consola, entre las cuales estaba Sega, lanzando la Master System en el 85, y Atari, que intentó una vez más sacar una consola en el 86 llamada Atari 7800, pero que también fracasó. Siendo así, Nintendo y Sega salieron adelante y lograron consolidar el mercado de las consolas de sobremesa, dejando eventualmente obsoletas las arcades en el mercado. Por tratos fallidos con Nintendo, Sony creó la PlayStation, y con el paso del tiempo, Microsoft se quiso unir a las fiestas con su Xbox. Y el resto es historia. Como siempre, yo soy Dodgy. Hasta la próxima.